por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos compartiendo la palabra del Señor o la reunión que tendremos que tener presencial de forma virtual. Bueno, por todo lo que estamos viviendo no solo en el país sino en el mundo. Pero bueno, gracias a Dios que a Él nada se le escapa de control, Él sabe por qué permite todas estas cosas. Lo importante es que no nos desconectemos de nuestro Señor a través de su palabra, leyéndola diariamente, orando diariamente, no solo por nuestras necesidades, sino por todas las necesidades de los demás. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a orar poniendo este tiempo delante del Señor, pidiéndote a ti, Padre, que estés bendiciendo tu palabra, como seguramente lo vas a hacer, Señor, en este tiempo, porque confiamos en que no volverá a ti vacía, sino que antes producirá algo en nosotros, Padre, que será de bendición para nuestras vidas y para quienes estén a nuestro lado. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego para que me permitas transmitir lo que tú pusiste en mi corazón sin ningún tipo de interferencias, y que realmente, primeramente en mi vida y después en la de todos aquellos que estén escuchando este audio, Señor, que tengamos un corazón receptivo a lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy les quería compartir un salmo, el Salmo 107. Si usted quiere puede pausar el video y leerlo completo porque es un salmo muy lindo. El título sería "Es Dios nos libra" o "Dios libra de la aflicción". Y es un salmo que comienza y muestra en cada versículo que leamos. Vamos a ver, él muestra el amor de Dios sobre personas que estaban en ese tiempo, que eran el pueblo de Israel, y personas como nosotros también. Algunos de ellos que se metieron en problemas ellos mismos por habérselos buscado, como muchas veces nos pasó a nosotros. Y también vamos a ver otras personas que a veces estuvieron en problemas, pero no porque ellos se los buscaron, sino porque otros se los ocasionaron, o porque la vida a veces nos toca en ese tipo de problemas sin haber hecho nada malo, sin haberlo buscado, como nos pasa a todos nosotros. Pero lo importante es que en cada versículo podemos ver el amor de Dios. Y este salmo hace un paralelismo con lo que es el libro de Deuteronomio, porque si ustedes leen el primer capítulo de Deuteronomio, Moisés empieza a hacer un repaso de lo que había sido la vida del pueblo desde que salió de Egipto, y hace un repaso de cómo la mano de Dios y la misericordia de Dios estuvo con todos ellos. Bueno, este salmo también nos trae acá para recordarnos de cómo Dios ha estado con nosotros. Por eso en estos tiempos que por ahí el mundo los vive de una forma que el mundo está muy complicado, que es tan difícil muchas cosas, nosotros tenemos que meditar en la palabra de Dios y centrarnos en estas promesas y en estos recordatorios que nos da la palabra de Dios, de que Dios está con nosotros siempre. Dice la palabra del Señor, permítame que los busque, en el Salmo 107, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, esto es muy importante, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algo muy importante acá para destacar. Sobre toda situación, Dios es soberano, sobre todas las cosas y sobre todas las situaciones. Pero eso no dice que a nosotros nos maneje como marionetas, que nos hace ir para un lado o para el otro según su diseño, según el plan que ha trazado. Sino que en medio de todo esto, Él quiere que nosotros andemos en sus caminos, en sus planes, pero nos da el libre albedrío. Nos da la capacidad de elegir.
nos da la capacidad de elegir si queremos andar en su plan, en su proyecto, en sus caminos, o si queremos hacer nuestros propios caminos. Obviamente hay consecuencias para una decisión u otra que tomemos. Si prestamos atención, hay algo muy importante en todo el capítulo de este Salmo 107, y es que hubo un clamor de las personas cuando estaban en algún tipo de aflicción. Lo vamos a poder ver en los versículos 6, 13, 19 y 28. Y esto nos tiene que llevar a meditar en que no hay situación, por complicada o dolorosa que estemos pasando, en la que Dios vaya a hacer oídos sordos a nuestro clamor. Si prestamos atención, también veremos que el amor de Dios no se gana, sino que es un regalo de Dios para con nosotros. Ya eso lo dice en Efesios 2, el 4 y el 5, permítanme que se los lea. Dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esto es por medio de la fe, como dice en el versículo 8. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en claro al momento de meditar en esto. Del amor de Dios, que es un regalo que Él nos da, sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo, y no había nada tampoco que pudiéramos hacer para podernos ganar ese favor. Es por amor que Él nos da todas estas bendiciones para nuestras vidas. Y fíjense en que el versículo 1 de este salmo empieza con agradeciendo a Dios. Dice, todo comienza dando gracias a Dios por su bondad y por su misericordia, que es para siempre. Como dice el pastor Mateo, misericordia es que Dios no nos da lo que nos merecemos, sino que todo lo contrario. Y le damos gracias a Dios por ese amor y por esa misericordia. Y dar gracias a Dios no es para aquellos que no conocen al Señor. Acá le está hablando directamente al pueblo de Dios. Entonces vemos que es para los que lo conocemos. La acción de gracias por el amor y la misericordia tienen que estar siempre presente, cada día de nuestras vidas. Que realmente cada día, cuando abramos nuestros ojos, podamos dar ese cántico de gratitud al Señor por la misericordia que renueva sobre nosotros. Y en los versículos 2 al 9 vamos a ver vemos a estas personas, como leímos recién, que a veces somos nosotros mismos que anduvimos o que andamos o que andábamos perdidos por la vida, por lo menos en mi caso. A veces yo recuerdo una parte donde todavía no conocía al Señor, y realmente yo me daba cuenta que a veces la vida no tenía mucho sentido, sino que era un ir a trabajar para cobrar el sueldo, para poder llegar hasta fin de mes, y así empezaba. Y todos los días era un repetirse este ciclo, levantarse para trabajar, para poder sobrevivir. Y ahí es cuando la vida a veces carece de sentido. Fíjense que muchas veces, muchas personas que por ahí no le encuentran un propósito a la vida y terminan por ahí tomando malas decisiones, arruinándose la vida, quitándose la vida. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que lo vivían así. Por ejemplo, la mujer samaritana. Era una mujer que constantemente se ve que carecía de afecto en la vida, porque constantemente era tomar a un hombre para formar una pareja y pasar a un divorcio. Tomar a otro y pasar a un divorcio. Y todo esto venía transitando normalmente, podemos decir, en su vida, hasta que un día ella va a buscar agua y tiene un encuentro con el Señor Jesús, y ahí su vida cambia completamente. No nos da mucho más detalle de cómo fue su vida de ahí en adelante, pero sí sabemos que su vida cambió completamente, que dio un giro radical. También lo podemos ver en el hombre que estaba enfermo en el estanque de Betesda, cómo pasaron los años y los años, y este hombre estaba ahí esperando no sé qué, porque cuando quería sanarse, cuando el ángel movía las aguas, él no podía porque no se podía mover. Y sin embargo, cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús, su vida cambia, no solo por su sanidad física, sino también por haber tenido un encuentro con el Salvador. También podemos mencionar a Gedeón. ¿Recuerdan cómo estaba Gedeón? Estaba aventando el trigo en una cueva, cuando eso se tiene que hacer al aire libre, con una libertad para que toda esa pelusa se vaya. Sin embargo, por miedo, estaba encerrado en una cueva, y sin embargo, cuando tienen un encuentro con Dios, su vida cambia para bien. No solo para dirigir a un pueblo, sino para sacarlos de la opresión que estaban viviendo. Entonces, ahí vemos que las vidas, estas vidas que estaban vacías, sin motivaciones, luego que tenemos un encuentro con el Señor Jesús, empezamos a encontrar un motivo, un propósito para vivir. Pero hay algo que sucede y que yo ya les dije recién, el tema del clamor.
Fíjense en el versículo 6, dice que clamaron a Dios y Dios los libra de la aflicción. Igual que nos pasó a nosotros. Como nos pasó, como nos pasa en muchas situaciones que vivimos, y como si a lo mejor tenemos algún tiempo de aflicción de aquí al futuro, uno no sabe, seguramente también en medio de este tiempo de aflicción podremos clamar a nuestro Dios. Quizás no nos toquen a nosotros, quizás le toquen a alguna persona cercana, a un hermano nuestro, pero siempre va a haber un motivo para estar clamando a Dios para que Él intervenga y libre de la aflicción a aquellas personas. Esa libertad no siempre viene acompañada de lo que deseamos en la vida. A veces sí, a veces no. ¿Se acuerdan el apóstol Pablo? Él clamaba a Dios para que le quite esa enfermedad que tenía en los ojos y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Pero más allá de que a veces la libertad también venga de forma instantánea, o a veces se demore esto, lo importante es que nuestras vidas, así como le pasó a estas personas, como nos pasa a nosotros, lo importante es que no vuelven a ser igual luego de que tenemos un encuentro con nuestro Señor y Salvador. Y ahí es donde empezamos a ver que la voluntad de Dios se empieza a reflejar en nuestra vida, se empieza a hacer realidad en nuestra vida y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Fíjense en que el versículo 7 de este salmo dice que el Señor se encarga de mostrarnos y de hacernos un camino derecho para llevarnos a un lugar donde vivir. Eso significa de que después de andar perdidos sin rumbo en la vida, Él nos da un lugar donde estacionarnos. Ahí donde está el propósito de Dios, donde Él quiere que nosotros estemos. Y eso nos lleva en el versículo 8 a alabar a Dios. ¿Y por qué lo alabamos? Porque en el versículo 9 de este Salmo 107 nos dice la palabra del Señor, porque sacia el Señor al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. No sé ustedes, pero en mi caso fue una realidad en mi vida. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver las consecuencias de clamar a Dios y de que le demos el lugar en nuestras vidas. Luego nos sigue relatando el versículo 11 y 12 a otras personas que están en problemas, pero a veces en el versículo 11 y 12 nos dicen por ser rebeldes al mandato de Dios. Lo conocen al Señor y sin embargo son rebeldes a su palabra. Y esto no es para decir, bueno, ellos son así. A veces nosotros en nuestras vidas también. A veces, como les decía recién, tenemos problemas encima porque, bueno, la vida lo presentó así, el Señor a lo mejor está formando algo en nosotros, pero a veces también estamos en problemas por ser rebeldes al mandato de Dios. Y sabemos que, así como en Deuteronomio 28 lo dice, hay consecuencias por la obediencia y también hay consecuencias por la desobediencia. Y en esto también podemos vernos reflejados. Muchas veces, aún conociendo al Señor, me encontré en algunas situaciones que las podría haber evitado si realmente le hubiera buscado más de Dios, si hubiera prestado más atención a lo que Dios me decía, si hubiera hecho caso a lo que Dios me decía. Pero en esas situaciones, aún en esas situaciones, se vuelve a presentar algo. En el versículo 13 dice, el clamor a Dios aparece de nuevo. En el versículo 13 dice que clamaron a Dios y Él los libró de la angustia y los saca de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y de nuevo en el versículo 15 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. La desobediencia, el pecado nos encadenan, nos tienen prisioneros. Lo podemos ver claramente. Cuando uno miente y no quieren que lo descubran en la mentira, el pecado de la mentira te tiene encadenado a la mentira, porque para cubrir una mentira tienes que decir otra mentira y te lleva a hacer otra mentira hasta que a la larga, bueno, todos sabemos la consecuencia de eso. Pero una mentira, el pecado de mentira te encadena a la mentira. Otros tipos de pecados te pueden encadenar quizás a problemas en lo físico. Y así cada vez que desobedecemos a Dios, estamos abriendo puertas o cerrando puertas que terminan siendo unas prisiones para nosotros. Como les venía diciendo, cuando nos encontramos en estas situaciones por lo que podamos haber atravesado, clamamos a Dios y dice que Él por su misericordia nos libra de todas nuestras aflicciones. Porque el Señor no va a despreciar a un corazón constricto y humillado, sea un corazón arrepentido de lo malo que podemos haber hecho. Cuando vamos con esta actitud delante del Señor, dice que Él nos escucha, nos perdona y nos libera de las cadenas esas que podemos tener encima. Y esto me hacía recordar
la vida de Pablo, del apóstol Pablo y de Silas. ¿Recuerdan cuando por predicar la palabra de Dios y hacer libre a una persona, terminan en la cárcel, en lo más profundo, en lo más feo de la cárcel, con grilletes en sus manos y en el cepo? Pero dice que su actitud, en vez de quejarse por lo que le estaba pasando, dice que esa noche empezaron a alabar y a dar gracias a Dios en medio de esa cárcel, en medio de esas cadenas que los tenían aprisionados. Y eso dice que en el momento que ellos empiezan a hacer esto, dice que la presencia de Dios irrumpe en esa cárcel, y permítanme que se lo lea en Hechos 16:26, dice que pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense en que la presencia de Dios no solamente los liberó a ellos de sus cadenas, sino que liberó a todos los que estaban a su alrededor. Dios hace la obra completa. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, dice que no solo seremos salvos nosotros, sino también nuestra casa. Quizás no sea algo tan repentino, tan instantáneo como esto de las cadenas de Pablo y de Silas, pero si nosotros creemos en el Señor, sabemos que Dios cumple su palabra y que no va a escatimar recursos hasta que esa promesa sea cumplida en cada uno de nuestros hogares. Hablando de otras cárceles que literalmente experimentaron la libertad, fue cuando el apóstol Pedro, recuerdan que también por predicar la palabra del Señor, fue encarcelado, y también dice que lo llevaron a la cárcel y estaba encadenado con guardias a su lado que lo tenían ahí, que lo custodiaban. Sin embargo, a la noche, a diferencia de Pablo y Silas, Pedro dormía, él y los guardias, ambos dormían. Y esto también me llevó a pensar, ¿cuántas personas conocemos hoy en día que están en prisiones, en problemas, y que sin embargo están como dormidas, como anestesiadas? Que uno les habla y parece que no escucharon razones, que a veces te dan ganas de agarrarlo y decirle, pero avivate, escuchadme, date cuenta, despertate. Eso lo vemos en nuestra familia, en los compañeros de trabajo, en la gente que vive quizás nuestros vecinos, y sin embargo están como dormidos. Están en las prisiones, pero están dormidos. Alguno puede decir, bueno, Pedro estaba en paz porque sabía que el Señor podía obrar. Sí, puede ser, a lo mejor en el caso de Pedro, pero muchos otros están como anestesiados en medio de estas situaciones y obviamente no tienen la fuerza ni la lucidez para salir, porque cuando uno está dormido no es dueño de lo que está a su alrededor. Sin embargo, acá pasa algo muy importante y que también nos tiene que llevar a reflexionar y quizás a tomarlo como modelo. En Hechos 12:5 dice que mientras Pedro estaba en la cárcel y estaba durmiendo, dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjense, Pedro estaba en la cárcel y los hermanos no se quedan de brazos cruzados, sino que dice que la iglesia oraba. Nosotros también tenemos que copiar este modelo, como les decía recién, porque a veces le podemos hablar y las palabras no alcanzan porque parece que estuviéramos hablando contra una pared. Y ahí es donde la oración tiene que hacerse carne en nosotros. Ya quizás no ir a hablar más porque es perder el tiempo, pero sí doblar nuestras rodillas y empezar a clamar a Dios. Quizás esas personas están tan dormidas como Pedro que no pueden salir, pero no dejamos de orar. Y clamamos hasta ver la liberación de estas personas, la liberación sobrenatural de Dios sobre sus vidas. Aunque salgan dormidos, dice que Pedro salió y pensó que estaba soñando. No importa que salgan dormidos, despeinados, tambaleándose, golpeándose si es necesario, pero que salgan. Pero lo importante es que una vez que salgan, hagan lo mismo que hizo Pedro o que le suceda lo mismo que le pasó a Pedro. En el versículo 10 del mismo capítulo 12 dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él, de Pedro. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjense, es bueno orar para que estas personas que están pasando por situaciones difíciles, sea la que sea, puedan ser liberadas por el Señor de esto.
pero lo más importante de todo es que oremos para que se den cuenta que eso viene de parte de Dios, para que si se tienen que arrepentir y entregar su vida al Señor, lo hagan, porque de nada nos sirve o sirve de que salgan de esas prisiones, si está enfermo que sea sano de lo que sea, para después seguir con su vida y terminar su existencia o la vida eterna pasándola en el infierno, perdón, me trabé. Entonces, que realmente oremos por estas personas, por sus situaciones, pero sobre todas las cosas para que puedan darle la gloria a Dios y si es necesario que entreguen su vida a Él. Y quiero cerrar con un versículo que lo leí esta semana en el estado de la hermana Silvia Cocats, que realmente en el momento que lo leí me bendijo mucho y quería cerrar este tiempo compartiéndoselos para ustedes para que lo tomen como una promesa de parte de Dios y que cada día se lo puedan repetir para que realmente lo puedan ver sobre sus vidas. En Deuteronomio 31:8 dice: el Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Que realmente podamos aferrarnos con todas nuestras fuerzas a las manos del Señor, sea la situación que estemos viviendo, quizás estamos en tiempo de bonanza, clamando a Dios por las necesidades de otros, pero que realmente en este tiempo clamemos para poder ver una vez más los milagros de Dios en nuestra vida, en la vida de aquellos seres queridos, de nuestros compañeros de trabajo. Dios los bendiga y clamemos para que en este tiempo el Señor nos ayude y su Espíritu Santo nos fortalezca hasta que podamos volver a vernos cara a cara. Dios los bendiga.